Aquí tienes la historia completa traducida al español, con un estilo narrativo sencillo y fácil de seguir, igual que la original en inglés. Mantengo la misma longitud aproximada, el mismo comienzo, el mismo final, los mismos ganchos emocionales y el mismo tono misterioso y envolvente. 17 de agosto de 1859. La casa de subastas de esclavos más grande de Savannah quedó en completo silencio cuando el lote número 43 subió al estrado. 27 postores tenían sus paletas listas esa tarde sofocante, pero en minutos solo quedó una mano en alto. La mujer encadenada era joven, sana y tenía habilidades domésticas muy valiosas. Su precio de salida se puso deliberadamente bajo. Sin embargo, algo hizo que todos los dueños de plantaciones en esa sala bajaran la mirada y retrocedieran. Algo que sabían, algo de lo que hablaban en voz baja por los pasillos, pero nunca decían en alto. Un hombre recién llegado de Charleston no había oído esos susurros. Pagó $12 por una mujer que muchos decían valía 200. 6 meses después entendería por qué aquel salón se había quedado mudo ese día, y para entonces ya sería demasiado tarde para salvarse. Antes de seguir con lo que pasó en el condado de Chatham ese año, haz una cosa por favor, dale al botón de suscribirte ahora mismo. Historias como esta, sacadas de los rincones más oscuros de la historia de Estados Unidos, son las que traemos cada semana. Y deja un comentario diciéndome desde qué estado o ciudad estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Ahora déjame contarte sobre la compra que lo cambió todo. La casa de subastas en la calle Brockton había visto miles de ventas desde que abrió en 1842. Pero esa tarde de agosto quedaría grabada de forma distinta a cualquier otra. El aire dentro estaba cargado de sudor, humo de tabaco y miedo que ninguna capa de pintura blanca podía cubrir. Pero ese día había algo más. Una tensión que hacía que hasta los traficantes más duros se movieran incómodos en sus asientos. Savannah en 1859 era una de las ciudades más ricas del sur. Su riqueza venía del algodón y del trabajo forzado. El puerto manejaba millones de libras de esa cosecha blanca cada año. Las plantaciones de alrededor competían sin piedad por los trabajadores más productivos. El suelo del condado de Chatham era fértil, la temporada de cultivo larga y los dueños de plantaciones implacables en su búsqueda de ganancias. Thomas Cornelius Pruitt llegó a Savannah 3 semanas antes de esa subasta. A los 34 años representaba dinero nuevo del sur, el tipo que incomodaba a las familias antiguas. Su padre había hecho fortuna en Charleston especulando con algodón y murió de repente, dejando a Thomas con más dinero que experiencia. Thomas compró la vieja plantación Waverly sin verla siquiera. Quería demostrar su valía entre la élite plantadora de Georgia. La propiedad salió barata, el dueño anterior murió sin herederos. Waverly tenía 800 acres de tierra excelente para algodón junto al río Vernon. La casa principal tenía columnas altas pero necesitaba reparaciones. Venían 42 personas esclavizadas con la finca. Pero el capataz de Thomas, un hombre flaco llamado Hutchins, le dijo que necesitaría al menos 60 para trabajar bien los campos la próxima temporada. Por eso estaba esa mañana en la subasta de la calle Brockton, dinero en mano, ojos atentos. La subasta empezó a las 10 de la mañana. Thomas compró 3 hombres jóvenes fuertes y una cocinera experimentada, gastando casi $5,000 para el mediodía. Durante el descanso para almorzar oyó una conversación entre 2 plantadores que había conocido en una cena la semana anterior. ¿Te quedas para la sesión de la tarde?, preguntó uno. No hay razón. Ya tengo lo que vine a buscar. Además, sé lo que viene. Por fin van a venderla. Ya era hora. Lleva 3 semanas en los corrales de espera. Nadie la quiere. Aún no puedo creer lo que pasó en la plantación Petón. 3 hombres muertos en 2 meses. 4 si cuentas al viejo Petón mismo, aunque el doctor dijo que fue su corazón. Muy conveniente el momento. Thomas se apartó para que no lo vieran. Su curiosidad creció cuando la subasta retomó a la 1 de la tarde.
Muchos compradores de la mañana ya se habían ido. Los primeros 3 lotes de la tarde se vendieron rápido. Luego llegó el lote 43. La mujer que subió al estrado caminaba con una dignidad tranquila que parecía imposible con cadenas. Parecía tener poco más de 30 años, piel como madera oscura pulida, rasgos afilados y fuertes. Pero fueron sus ojos los que más impactaron a Thomas, oscuros, casi negros, con una quietud que pertenecía a alguien que había dejado de esperar y había encontrado otra clase de fuerza en esa desesperanza. Lote 43, anunció el subastador sin entusiasmo. Mujer, unos 32 años. Nombre Celia. Experta en labores domésticas, especialmente cocina y medicina básica. Ha sido partera y herbolaria. Lee inglés. Sin defectos físicos conocidos. Puja inicial, $10. Thomas esperó que levantaran paletas. En cambio, silencio. $10 era insultantemente bajo para una mujer con conocimientos médicos. Las parteras valían mucho dinero, los dueños solían alquilarlas para partos en todo el condado. $10, repitió el subastador. ¿Alguien ofrece $10? El silencio se alargó. Los hombres miraban al suelo, al techo, a sus manos, a cualquier cosa menos a la mujer en el estrado. Thomas levantó su paleta. $10 al caballero del abrigo azul, dijo el subastador rápido, aliviado. ¿Alguien ofrece 12? Nada. La sala se quedó helada, una vez a $10, 2 veces, adjudicada por $10 al caballero del abrigo azul. El martillo golpeó fuerte. La mujer, Celia, giró los ojos hacia Thomas por primera vez. Su cara no cambió, pero algo en su mirada se movió, un destello rápido de reconocimiento o evaluación. Luego la llevaron fuera. Después de la subasta, Thomas fue a la oficina a terminar sus compras. Cuando preguntó por el pasado de Celia, la pluma del empleado se detuvo medio segundo antes de seguir. Vino de la plantación Petton. La propiedad se liquidó después de que el señor Petton muriera hace 3 meses. ¿Y sus habilidades están bien descritas? Eso dice el inventario. Es raro que nadie más pujara. El empleado levantó la vista un instante. No es mi lugar cuestionar lo que hacen o dejan de hacer los compradores, señor. Su total es $6.710. El viaje a Waverly tomó poco más de 1 hora por el camino del río. Al acercarse apareció la casa principal, 2 pisos con 6 columnas al frente, pintura blanca descascarada en partes. Más allá estaban los cuartos, 2 edificios largos, y más lejos los campos de algodón en filas ordenadas hacia la línea de árboles. Cuando llegaron, Utechkins organizó a los nuevos. Los hombres fueron a las cuadrillas de campo. La cocinera tomó la cocina de la casa grande. Pero cuando llegó el turno de Celia, Utechkins pareció dudar. ¿Dónde quiere a esta, señor Pruitt? Thomas pensó. Tiene entrenamiento médico. La usaremos como partera. Ponla en la vieja cabaña del capataz cerca de los cuartos. Utechkins asintió despacio. Sí, señor, aunque ya tenemos a la vieja patiense que se encarga de esas cosas. Entonces Celia puede ayudarla. 2 pares de manos valen más que 1. Thomas iba a preguntar por qué Utechkins parecía reacio cuando un sirviente llegó diciendo que Josiah Crenshaw había venido a presentar respetos al nuevo dueño. Thomas reconoció el nombre de la conversación que oyó fuera de la subasta. Crenshaw esperaba en el porche delantero, un hombre corpulento de unos 50 y tantos años, vestido con elegancia discreta. Después de saludos y bourbon, Crenshaw cambió el tema. Noté que compró algunas personas hoy. Buenas elecciones, aunque creo que no oyó todo lo que se dijo sobre una compra en particular. ¿Te refieres a Celia por $10? Se preguntó por qué nadie más pujó. Se me pasó por la mente. Crenshaw dejó su vaso con cuidado. Esa mujer vino de la plantación Petton. El doctor Harold Patton murió hace 3 meses. Estaba sano,
hasta que no lo estuvo. Su sobrino heredó y vendió todo rápido, no podía alejarse lo suficientemente deprisa. Hizo una pausa. La muerte de Petón sola no habría levantado sospechas. Pero lo que vino antes sí. ¿Y qué vino antes? Su capataz, un tal Kelly, murió de fiebre cerebral después de 2 semanas gritando. Antes de eso, el cochero de Petón, Marcus, apareció muerto en los establos, cuello roto. Dijeron que un caballo lo pateó. Pero Marcus conocía los caballos mejor que nadie. Antes de eso, el médico de Petón, el doctor Saman Dance, murió por lo que pareció complicaciones de influenza. Thomas lo procesó. ¿Estás diciendo que esas muertes están conectadas? 4 hombres relacionados con la casa Petón murieron en 2 meses. El único hilo común fue esa mujer. Preparaba medicinas, tónicos, tés. Tenía acceso a la casa grande, la cocina, las habitaciones de enfermos. Crenshaw se inclinó más. Y tenía motivos. ¿Qué motivos? Hace 6 meses la hija de Celia se enfermó, neumonía, pensaron. El Dr. Vance la atendió. La niña murió 3 días después. Celia dijo que el doctor estaba borracho, dio un tratamiento equivocado, mató a su hija por negligencia. Hizo acusaciones fuertes. Petón la hizo azotar y encerrar. Crenshaw terminó su bebida. 2 semanas después el doctor Vance estaba muerto. Luego Marcus. Luego Kelly. Luego Petón. Podría ser coincidencia. Podría. Pero esa mujer conoce plantas que curan y plantas que matan, más profundo que la mayoría. Y no le queda nada que perder. Se levantó para irse. Vine por cortesía, señor Pruitt. Lo que haga con esta información es cosa suya. Pero si yo fuera usted, vendería a esa mujer rápido, o la pondría en los campos donde no pueda tocar la comida ni la bebida de nadie. Esa noche Thomas fue a la cabaña del antiguo capataz donde habían puesto a Celia. Ella estaba sentada en la cama rústica, manos libres, espalda recta a pesar del día largo. Se puso de pie cuando él entró, ojos fijos en los suyos. «Tú eres Celia», dijo Thomas. «Sí, amo. Me dicen que sabes de partos y hierbas. Mi madre fue partera antes que yo. Aprendió de su madre. Yo miraba, luego ayudaba. Hice leer, así que estudié libros cuando pude». Su franqueza lo sorprendió. «También me dicen que vienes de la plantación Petón. Varios hombres murieron allí. La gente muere, amo. Es lo único seguro en este mundo. Es verdad. Pero el momento causó habladurías. Los blancos siempre hablan, sobre todo cuando no entienden algo. ¿Y qué no entendieron?» Celia guardó silencio un largo momento. Luego, no entendieron que las deudas se pagan. De una forma u otra, todo se equilibra al final. Las palabras podían ser filosofía tranquila, o una amenaza callada. Thomas decidió ser directo. «Los mataste tú». Ella dio una pequeña sonrisa sin calor. «No se mata a un hombre con palabras, amo. Ni con oraciones. Ni deseando fuerte que llegue la justicia. Si murieron, fue voluntad de Dios, o sus propios pecados alcanzándonos. Yo solo soy una esclava. No tengo poder para hacer nada más que lo que me ordenan. Aquí trabajarás como partera. Cuidarás a los enfermos. Ayudarás en los partos. Prepararás medicinas cuando se necesiten, bajo la supervisión de la vieja patiense. Sí, amo. Y Celia, lo que pasó en Petón se queda allí. Aquí en Waverly empezamos de nuevo, ¿entendido? Sí, amo. Entendido perfectamente. Esa noche Thomas no pudo dormir. Pensó en el dolor de una madre, y en lo que ese dolor podía empujar a alguien a hacer. Pensó en hierbas, como la misma planta que cura puede matar. Sobre todo pensó en 4 hombres muertos y una mujer que ya no tenía nada que perder. La cosecha empezó a finales de septiembre.
Nubes oscuras se acumulaban sobre el océano desde hacía días. Un huracán de fin de temporada venía. Si el algodón no se recogía antes de la tormenta, se podía perder todo el año. Thomas apretó a sus trabajadores, como hacían todos los plantadores en cosecha. Empezaban antes del amanecer y trabajaban hasta que la oscuridad no dejaba ver. Celia no fue a los campos. Thomas la mantuvo con la vieja patiense. En una semana hasta Otechkins dijo que habían llegado a un entendimiento. La vieja patiense dice que la nueva mujer sabe lo suyo. Conoce plantas y remedios que Patiense nunca había oído. Preguntó si podía empezar un jardín de hierbas de verdad. Thomas lo permitió. El jardín empezó como un pequeño terreno detrás de los cuartos, dedalera para el corazón, matricaria para dolores de cabeza, corteza de sauce para el dolor, manzanilla para el estómago. Cada planta tenía una etiqueta clara. Celia llevaba un cuaderno anotando todo. Octubre trajo el huracán que todos esperaban. Golpeó el 12, vientos enormes que doblaban los árboles casi hasta el suelo, lluvia tan densa que no se veía nada. La tormenta duró 18 horas. Cuando pasó, alrededor del 20% del algodón estaba destruido y parte del techo de los cuartos arrancado. 2 días después del huracán empezó la enfermedad. Comenzó con los niños, fiebre, escalofríos, tos fuerte. Luego se extendió a los adultos. En una semana 23 personas estaban enfermas, incluyendo 3 sirvientes de la casa y la esposa de Otechkins. Thomas mandó traer un médico de Savannah. El joven doctor que llegó se vio sobrepasado al instante. Recetó descanso, líquidos y dosis regulares de calomel. Manténganlos calientes y secos. La fiebre debería bajar en una semana más o menos. Cuando el médico se fue, Thomas encontró a Celia en los cuartos moviéndose de cama en cama con Patiense detrás. Ya había organizado todo, tomando temperaturas, escuchando respiraciones, examinando con cuidado. El doctor recetó calomel, le dijo Thomas. Celia no levantó la vista. El calomel lo empeora. Los debilita más que la fiebre misma. Es lo que usan los médicos. Los médicos matan a más gente de la que salvan. ¿Quieres que esta gente viva para seguir trabajando? Déjame tratarlos a mi manera. Thomas debería haberse ofendido por el tono. En cambio preguntó, ¿qué harías diferente? Nada de calomel. Té de corteza de sauce para la fiebre. Miel y ajo para la tos. Saúco para fortalecerlos. Que beban agua hervida, no agua cruda del río. Y lo más importante, separar a los más graves. Esta enfermedad se pasa por el aire. Juntarlos mucho y perderás a todos. Eso iba contra lo que la mayoría creía, que las enfermedades venían de malos aires, no de persona a persona. Pero Thomas había visto que las enfermedades se agrupaban. Hazlo a tu manera, dijo. Pero si la gente empieza a morir, será tu responsabilidad. La gente que muere siempre es responsabilidad de alguien, amo. La pregunta es de quién. Ella dividió a los enfermos en 3 grupos según gravedad, preparó tés y tónicos con cuidado. En 3 días las fiebres empezaron a bajar en el primer grupo. En una semana todos menos 2 se recuperaron. Los 2 que murieron ya eran viejos y débiles. Con el tratamiento normal Thomas sospechaba que habrían muerto muchos más. La noticia corrió rápido. A principios de noviembre los plantadores vecinos empezaron a pedir prestada la ayuda de Celia. Thomas aceptó, en parte por buenas relaciones, en parte porque las tarifas traían dinero extra. Celia fue a la plantación Mansfield por fiebre amarilla. A la plantación Ratledge por un parto difícil, a una granja cerca del río Ogeechee por una mordida de serpiente. Cada vez tuvo éxito donde otros habían fallado. Su fama creció. Celia podía curar lo que otros no podían. Pero una gran fama es peligrosa, sobre todo para alguien como Celia. La gente empezó a recordar la plantación Petton. Se preguntaban si alguien que sabía tanto de curar también sabría de matar. Thomas oía los susurros pero los apartaba.
Celia había sido profesional y útil desde que llegó. Salvó a su gente y le hizo ganar dinero. Lo que pasó en Petón quedaba atrás. Diciembre trajo un frío extraño, escarcha en los campos cada mañana. La cosecha de algodón terminó a pesar del daño del huracán. Thomas vendió la cosecha por buen precio. Empezó a relajarse, sintiendo que había sobrevivido su primer año sin desastre mayor. Entonces apareció la primera señal. Utechkins llegó a la casa grande un martes por la mañana, cara pálida, manos temblando. Señor Pruitt, tiene que venir a los cuartos. Ahora. Una multitud se había juntado cerca del extremo norte de los cuartos. Se apartaron cuando Thomas se acercó. En la pared había un símbolo pintado con lo que parecía sangre o arcilla roja oscura, un círculo con líneas saliendo y círculos pequeños en puntos específicos. En el centro había una huella de mano, tamaño adulto, dedos abiertos. ¿Qué es esto?, preguntó Thomas. Un hombre mayor llamado Daniel dio un paso adelante. Es una señal de advertencia, amo. Magia vieja. Magia africana de antes de que naciéramos ninguno. Mi abuela conocía estas cosas. Decía que eran peligrosas, llamaban a poderes que no olvidan y no perdonan. ¿Quién hizo esto? Silencio. Luego Daniel dijo con cuidado, no sé, amo. Pero señales como esas suelen significar que alguien está trabajando raíces. Llamando a las viejas formas. Y cuando alguien trabaja raíces, cosas malas siguen. Thomas ordenó borrar el símbolo y prometió castigo severo a quien volviera a hacerlo. Pero el miedo ya había entrado en Waverly. 3 días después el mejor perro de caza de Utechkins apareció muerto cerca del pozo, cuerpo rígido, boca llena de saliva seca. El perro había estado sano esa mañana. Veneno, dijo Utechkins sin emoción. Algo que actúa rápido. Una semana antes de Navidad un trabajador de campo llamado Samuel se enfermó. Dolor de estómago que empeoró rápido. Al atardecer vomitaba fuerte, cuerpo temblando. Llamaron a Celia. Cuando lo examinó su cara se puso seria. Esto no es enfermedad natural. Lo envenenaron. Thomas sintió frío. ¿Envenenado? ¿Cómo? No puedo decir sin saber qué comió o bebió. Pero los síntomas coinciden con varios venenos de plantas. Lo miró directo. La pregunta no es que lo envenenó. La pregunta es quién se lo dio. Samuel murió 3 horas después en convulsiones horribles. Fue una muerte espantosa. Todos vieron alguna parte. El miedo que crecía se volvió casi pánico. Thomas interrogó a todos los que estuvieron cerca de Samuel ese día. Las respuestas no aclararon nada. Samuel comió del pote común, bebió del pozo. No tenía enemigos conocidos. No había razón obvia para quererlo muerto. A menos, pensó Thomas con creciente temor, que Samuel no fuera el verdadero objetivo. A menos que alguien estuviera practicando. Probando. Preparándose para algo mayor, esa noche Thomas no durmió. Se quedó escuchando cada ruido, preguntándose qué pasaba en su propia tierra. Alguien conocía venenos. Alguien los estaba usando, y a pesar de todo lo que se decía a sí mismo, Thomas seguía pensando en la plantación Petón y en esos 4 hombres muertos. La Navidad en Waverly fue silenciosa. Thomas había planeado 3 días libres con comida extra. Pero la muerte de Samuel pesaba sobre todo. La gente tomó sus regalos con gracias calladas, ojos bajos, ansiosos por volver a los cuartos donde se sentían más seguros juntos. La noche de Navidad Thomas oyó ruido en los cuartos. Agarró su pistola y salió al frío de la noche de diciembre. Una multitud estaba cerca del pozo, caras iluminadas por antorchas. En el centro 2 hombres sujetaban a una joven llamada Ruth. Ella luchaba fuerte, gritando palabras que no tenían sentido, ojos abiertos y perdidos. ¿Qué pasa?, preguntó Thomas. Utechkins se abrió paso. Intentó tirarse al pozo, señor. Daniel y Joseph la agarraron justo a tiempo.
Ruth tenía unos 19 años, trabajaba en la lavandería. Thomas nunca la había visto causar problemas. Ruth, ¿qué estabas haciendo? Dejó de pelear y lo miró bajo la luz de las antorchas. Su cara parecía delgada, casi como una calavera. Vienen por mí. Los oigo. Están en mi cabeza diciéndome lo que hice, mostrándome lo que viene. No puedo detenerlos. La única forma de detenerlos es. Volvió a lanzarse al pozo. Los hombres la sujetaron fuerte. Lleva horas así, dijo una sirvienta de la casa. Empezó después del atardecer, hablando de voces, sombras, deudas que llegan a cobrarse. Deudas que llegan a cobrarse. Las mismas palabras que Celia había usado meses atrás. Thomas sintió un frío que nada tenía que ver con el aire de diciembre. Llévenla adentro. Átenla si es necesario. Y alguien traiga a Celia. Pero Celia ya estaba allí, parada al borde de la multitud, tan quieta que Thomas no la había visto. Caminó hacia adelante ahora. La gente se apartó para dejarla pasar. Déjenme verla, dijo Celia, los ojos de Ruth se clavaron en Celia. Algo como reconocimiento cruzó su cara. Tú sabes. Tú entiendes. Díselos. Díselos lo que hice. Calla ahora, dijo Celia, su voz suave de una forma que Thomas nunca había oído. No hace falta decirle nada a nadie. Lo hecho está. Lo que viene, vendrá igual. No quise que muriera, sollozó Ruth. Estaba tan enojada. No tenía derecho a tocarme así. Solo quería que sufriera como me hizo sufrir a mí. No sabía que los hongos lo matarían. Lo juro que no sabía. La multitud quedó en silencio absoluto. Thomas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ruth, ¿estás diciendo que envenenaste a Samuel? Pero Ruth no miraba a Thomas. Sus ojos seguían fijos en Celia, suplicantes y aterrorizados. Haz que paren. Por favor. Las voces. Las sombras. Haz que paren. Celia tocó la frente de Ruth con dos dedos, un gesto que parecía casi un ritual. No puedo parar lo que empezaste, niña. Abriste una puerta que no sabías que existía. Ahora tienes que cruzarla. Lo único que puedo hacer es hacer el camino más fácil. ¿De qué estás hablando?, preguntó Thomas. ¿Qué puerta? Celia lo ignoró. Sacó un frasquito del bolsillo, lo abrió y lo acercó a los labios de Ruth. Toma esto. Calmará las voces. Silenciará las sombras. Dormirás. Cuando despiertes estarás en paz. Ruth bebió sin resistirse. En minutos su cuerpo se relajó. Cerró los ojos. Su respiración se volvió lenta y regular. Los hombres la llevaron a una cabaña vacía para vigilarla. La multitud se dispersó despacio, susurrando. Thomas agarró el brazo de Celia antes de que se fuera. ¿Qué le diste? Raíz de valeriana sobre todo. Manzanilla. Extracto de amapola. Cosas para ayudarla a dormir. Confesó un asesinato. Confesó haber sido tonta. La chica tuvo relaciones con Samuel que no quería. Consiguió unos hongos que pensó que lo harían enfermar, darle una lección. No sabía que los que escogió eran mortales. Error fácil si no sabes qué buscar. Celia liberó su brazo, ahora está comida por la culpa. Ve cosas que no están. Oye voces que no existen. La mente puede hacer cosas terribles cuando se rompe bajo el peso de la culpa. Parece saber mucho de mentes que se rompen. Sé de culpa, amo. Sé lo que le hace a la gente. Cómo los retuerce por dentro hasta que no pueden distinguir lo real de lo que no lo es. Sé de deudas, y cómo llegan a cobrarse de formas que la gente no espera. Se alejó, dejando a Thomas con más preguntas que respuestas, y con la certeza creciente de que estaba en un problema mucho más grande de lo que imaginaba. Ruth murió 2 días después, todavía dormida.
Simplemente dejó de respirar una noche. En paz, según todos. Celia la examinó y dijo fallo cardíaco por estrés extremo. La muerte se llamó natural. Pero varios trabajadores susurraron que a Ruth la habían dejado morir, que la medicina de Celia era otra cosa. Thomas no sabía qué creer. Ruth había confesado haber matado a Samuel. Eso debería haber aclarado las cosas. En cambio solo hizo el misterio más profundo. ¿Cómo había sabido una chica joven qué hongos usar? ¿Dónde aprendió sobre venenos de plantas? La respuesta llegó despacio mientras Thomas observaba a Celia más de cerca. No era solo una curandera. Era algo más antiguo, más complicado. Una guardiana de conocimiento que llegó antes de la esclavitud, traído a través del océano en la memoria de gente robada. Conocía plantas no solo por libros, sino por generaciones de madres enseñando a hijas en secreto. Y estaba enseñando a otras. Thomas empezó a notar patrones. Mujeres que habían estado enfermas pasaban tiempo con Celia y volvían diferentes, más fuertes, más sabias. Ruth había sido una de ellas. Enero trajo un frío intenso y una tormenta de hielo que cubrió todo de cristal. El trabajo se ralentizó. Durante ese tiempo quieto Thomas hizo algo que debería haber hecho meses antes. Revisó la cabaña de Celia mientras ella estaba fuera atendiendo a la esposa de Utechkins. La cabaña estaba ordenada. Hierbas secas colgaban de las vigas, cada manojo etiquetado. Botellas y frascos alineados en estantes. Una mesa de trabajo tenía mortero, maja, cucharas medidoras, balanza pequeña, pero había más. Escondida bajo la cama Thomas encontró una caja de madera envuelta en tela. Dentro había cuadernos, páginas llenas de la letra de Celia, mayormente notas médicas. Pero mezcladas había otras entradas, con tono diferente. Thomas leyó una fechada 15 de octubre. 23 enfermos. 21 salvados. El poder de curar es el poder de elegir quién vive. Ellos no entienden esto. Piensan que mi conocimiento les pertenece porque poseen mi cuerpo. Pero el conocimiento no se puede poseer. Solo se puede compartir o negar. Lo comparto con quienes lo merecen. Lo niego a quienes no. Este es el único poder que tengo, y lo uso con cuidado. Cada vida salvada es una deuda a mi favor. Cada muerte evitada es un peso en la balanza. Cuando la balanza se equilibre, llegará la justicia. Las manos de Thomas temblaron mientras pasaba páginas. Más entradas en la misma voz. Celia llevaba un registro moral, decidiendo quién merecía curación y quién no. Otra entrada, 20 de diciembre. La chica vino a mí llorando. Me contó lo que el hombre le hizo. Dijo que quería que sufriera. Le di conocimiento, como doy a todos los que piden y merecen. No me toca juzgar qué hace con él. Ella toma sus decisiones. Enfrenta sus consecuencias. Pero también le di algo más. Culpa. La planté hondo con palabras cuidadosas. La culpa es más lenta que el veneno, pero igual de mortal. Come desde adentro. Destruye el espíritu antes de que el cuerpo caiga. No vivirá mucho. Esto es misericordia, aunque ella aún no lo sabe. Thomas cerró el cuaderno despacio, mente acelerada. Celia no había envenenado a Samuel ella misma. Pero le había enseñado a Ruth cómo, sabiendo lo que la chica planeaba. Luego empujó a Ruth a la locura y la muerte con palabras, disfrazadas de consejo espiritual. Siguió buscando. Envuelto en tela aceitada en el fondo de la caja había una hoja amarillenta, letra diferente: hija mía, si lees esto, ya me fui y tú llevas nuestro conocimiento sola. Recuerda lo que te enseñé. Las plantas no son buenas ni malas. Simplemente son. Nosotras elegimos cómo usarlas. Úsalas para curar cuando la balanza esté equilibrada. Úsalas para dañar cuando la justicia lo exija. Siempre lleva el registro. Cada vida salvada, cada muerte permitida, cada decisión tomada, anótala.
Recuérdala. Este es nuestro poder y nuestra carga. No somos esclavas, aunque nos llamen así. Somos guardianas del conocimiento antiguo. Y ese conocimiento nos hace libres de formas que ellos no pueden entender ni quitar. Firmado, Poebe. Fechado marzo de 1838. La madre de Celia, la mujer que le enseñó no solo a curar, sino una forma de misericordia selectiva y venganza calculada. Thomas oyó pasos afuera. Apenas puso todo en su lugar antes de que Celia entrara. Se detuvo en la puerta, ojos pasando de él a la cama al lugar escondido. Lo sabía. La esposa de su capataz está preguntando por él, amo, dijo Celia en voz baja. Debería ir con ella ahora. No tengo esposa. No. Entonces tal vez me equivoqué. La esposa de Utechkins. Quiere verlo antes del final. ¿El final? El final que llega para todos, amo. Algunos antes. Algunos después. Pero siempre llega. Entró, cerró la puerta. Ha estado revisando mis cosas. No tenía sentido mentir. Sí. ¿Encontró lo que buscaba? Encontré cuadernos. Registros. Una carta de tu madre. Sé lo que has estado haciendo. Celia se sentó en la cama, movimientos llenos de cansancio. Cuando habló su voz fue suave pero clara. Mi hija se llamaba Sarah. Tenía 17 cuando la neumonía se la llevó. Chica fuerte. Lista. Hermosa. Podría haber sido cualquier cosa si hubiera nacido libre. Miró a Thomas, lágrimas en los ojos por primera vez, el doctor Vance vino a tratarla. Estaba borracho. Lo olí. Lo vi en sus ojos. Pero era blanco. Educado. Yo solo era una mujer esclava, así que mi opinión no valía nada. Le dio calomel. Ordenó sangrías. Le dije que estaba mal. Me hicieron azotar por contradecirlo. Sus manos se cerraron en puños, vi a mi hija morir despacio durante 3 días. Vi cómo el calomel la envenenaba. Vi cómo las sangrías le quitaban la poca fuerza que le quedaba. Murió en agonía, llamándome. Y no pude ayudarla. Me tenían atada en el granero para enseñarme respeto por la medicina blanca. Lo siento, dijo Thomas, y lo decía en serio. Lo siento no equilibra la balanza, amo. Lo siento no la trae de vuelta. No castiga al hombre que la mató por descuido y orgullo. Así que hice lo que tenía que hacer. El doctor Vance murió por lo que pareció complicaciones de influenza. Pero no fue influenza. Fue dedalera, dada despacio durante semanas en dosis pequeñas que parecían problemas del corazón. Marcus murió porque ayudó a sujetarme durante la paliza. Callie murió porque se rió mientras me azotaban. Y Petón murió porque nos poseía a todos, porque creó el sistema que dejó morir a mi hija mientras yo miraba impotente. Se puso de pie, frente a Thomas directamente. No me arrepiento de nada. Se merecían lo que les pasó. Si eso me hace asesina a sus ojos, que así sea. Pero también soy la mujer que salvó 21 personas en el brote. Entregué 37 bebés sanos el año pasado, perdí solo 2. La balanza se equilibra, amo. Eso es todo lo que intento hacer. Equilibrar la balanza. Thomas se sintió atrapado entre horror y algo parecido al respeto. Lo que Celia hizo era asesinato, frío y planeado. Pero también había salvado muchas vidas. ¿Era monstruo o curandera? ¿Podía ser las dos cosas? ¿Y Ruth? Ruth vino a mí pidiendo ayuda. Le di conocimiento. Ella tomó su decisión. Pero también vi en ella lo que he visto en otros que quitan una vida, la culpa que viene después. La forma en que devora la mente. Le di paz. Le di una salida más amable que lo que habría sufrido de otra forma. ¿Y la esposa de Utechkins? La cara de Celia se mantuvo tranquila. Todos mueren algún día, amo.
La pregunta es cuándo, cómo, y si merecen el momento. Utechkins fue capataz en la plantación Petón antes de venir aquí. Él sostuvo la cuerda cuando me azotaron. No lo sabía, ¿verdad? Thomas sintió náuseas. No. No es malvado. Solo seguía órdenes. Pero mi hija murió mientras yo colgaba en ese granero. Y él es parte de esa cadena. Así que sí, su esposa morirá. No rápido. No obvio. Pero seguro. Estás planeando matarla. Estoy planeando dejar que la naturaleza siga su curso, con un poco de ayuda. Llámelo asesinato si quiere. Yo lo llamo justicia. La cabaña pareció oscurecerse, aunque la vela ardía brillante. Thomas supo que estaba en un punto sin retorno. Podía denunciar lo que sabía. Intentar que arrestaran a Celia. Pero no tenía pruebas reales, solo cuadernos que podían llamarse pensamientos privados. ¿Y si actuaba contra ella, quién cuidaría a los enfermos de Waverly? ¿Qué pasaría con la producción? ¿Con la gente que dependía de su habilidad? ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Eso depende de usted, amo. Puede intentar detenerme, pero no lo logrará. Demasiada gente me necesita. Créame. Muévase contra mí y tendrá problemas. O puede mirar para otro lado. Dejar que la balanza se equilibre sola. Y beneficiarse de mis habilidades. Sus trabajadores se mantienen sanos. Sus ganancias se mantienen altas. Todo lo que cuesta es su conciencia, y la vida de unos pocos hombres que probablemente se merecen lo que les pasa. ¿Y si uno de esos hombres soy yo? Celia inclinó la cabeza, pensando. ¿Es usted culpable de algo, amo? ¿Ha hecho daño a alguien que no lo merecía, matado por descuido o crueldad? Porque si no lo ha hecho, no tiene nada que temer de mí. No castigo a los inocentes. Solo equilibro la balanza. Thomas pensó en cómo trataba a la gente que poseía. Según los estándares de la esclavitud era justo. Daba comida suficiente. Refugio. Atención médica. Rara vez usaba el látigo. No separaba familias sin motivo. Pero aún poseía seres humanos. Aún se beneficiaba de su trabajo forzado. A los ojos de Celia, ¿era eso suficiente para hacerlo culpable? La plantación Waverly llegó a usted del dueño anterior, dijo Celia suavemente. ¿Alguna vez se preguntó cómo murió? La boca de Thomas se secó. Causas naturales. Eso me dijeron. Así fue. Fallo cardíaco por años de vida dura. Yo no tuve nada que ver. Todavía no estaba aquí. Pero cuando vendieron la plantación Petón, supe dónde terminaría. Las noticias viajan rápido entre esclavos, más rápido que entre amos. Sabía que Waverly se vendía a un nuevo dueño de Charleston. Sabía que era joven. Inexperto. Ambicioso. Sabía que necesitaría una buena curandera. Se acercó más. Así que me aseguré de que nadie más pujara por mí. Les conté a los otros esclavos lo que pasó en Petón. Dejé que lo esparcieran a sus amos. Me hice parecer peligrosa. Maldita. Mala suerte. Todo para que usted, que no sabía nada, me comprara barato y me trajera aquí. Donde pudiera trabajar. Curar. Enseñar. Y sí, a veces entregar justicia que las cortes blancas nunca darán. Lo planeaste desde el principio. Usé las herramientas que tenía, igual que usted usa látigos, cadenas y papeles de venta para controlarnos. Cada uno tiene sus armas, amo. Las mías solo son más silenciosas. Thomas se dio cuenta de que temblaba, de ira o miedo, no estaba seguro. Podría venderte. Enviarte al sur. Lejos de todos los que conoces. Podría intentarlo. Pero ¿quién me compraría ahora? Todos desde aquí hasta Mobile han oído las historias. Y si me vendiera,
¿Quién cuidaría a sus enfermos? ¿Quién traería a sus bebés? ¿Cuántos morirían antes de que encontrara a alguien la mitad de bueno? Sonrió, sin calor. Me he hecho necesaria, amo. Ese es el verdadero poder. No el poder de matar. El poder de salvar. La gente perdona casi todo a quien puede salvar vidas. La verdad golpeó a Thomas fuerte. Celia se había hecho imposible de quitar. Demasiado valiosa para vender. Demasiado necesaria para castigar. El poder había cambiado por completo. Thomas era amo solo de nombre. Celia decidía quién vivía y quién moría en Waverly. La situación empeoró a principios de mayo. Utechkins, que había estado bebiéndose hasta la muerte desde que murió su esposa, finalmente terminó el trabajo. Thomas lo encontró en la vieja cabaña del capataz, la misma donde Celia había vivido, con una botella vacía de láudano en la mesa junto a él. La muerte se llamó suicidio. Pena y alcohol destruyeron la poca voluntad de vivir que le quedaba. Pero Thomas notó algo extraño. La botella de láudano era una que Celia había preparado meses antes, para la esposa de Utechkins, para aliviar su dolor en los últimos días. ¿Cómo la había conseguido Utechkins? ¿La había guardado de las cosas de su esposa? ¿O alguien se la había dado, sabiendo lo que haría con ella? Thomas preguntó a Daniel, con cuidado de no acusar. La respuesta de Daniel fue tranquila. El señor Utechkins era un hombre roto estos últimos meses, señor. No podía perdonarse por cosas que hizo en su vida. La muerte de su esposa lo quebró por completo. Iba a morir de una forma u otra, bebida o su propia mano. El láudano solo lo hizo más rápido y menos doloroso. ¿Celia se la dio? Daniel lo miró fijo. ¿Importa, señor? El hombre ya estaba muerto por dentro. El cuerpo solo tardó en alcanzarlo. Era el mismo razonamiento que usaba Celia. Utechkins era culpable, sostuvo la cuerda cuando la azotaron en Petón. Así que merecía su final. Si se quitó la vida o lo ayudaron no importaba en sus balanzas de justicia. Thomas organizó un entierro sencillo. Ascendió a uno de los trabajadores de campo al puesto anterior de Daniel. La vida en Waverly siguió, siembra y trabajo continuaron como siempre. Pero debajo Thomas sentía el suelo moverse, desmoronándose lentamente. A mediados de mayo Thomas recibió una visita inesperada, Josiah Crenshaw, el plantador que lo había advertido sobre Celia casi un año antes. Crenshaw parecía más viejo, más cansado, cara marcada por la preocupación. Señor Pruitt, dijo Crenshaw mientras se sentaban en el porche con bourbon que ninguno bebía. Le debo una disculpa. Debería haberlo advertido más fuerte el año pasado. Debería haberle hecho entender exactamente qué es esa mujer. Ahora lo entiendo, dijo Thomas en voz baja. ¿Entiende que no es solo una asesina? Es algo mucho más peligroso. Está construyendo una red. Enseñando a otras mujeres su conocimiento. Esparciendo sus ideas de equilibrio y justicia. Hay rumores por todo el condado de Chatham sobre mujeres reuniéndose en secreto, compartiendo información sobre hierbas y venenos, hablando de deudas y balanzas y venganza. Thomas sintió hielo en las venas. ¿Cómo lo sabe? Porque está pasando en mi plantación también. Tengo 3 mujeres que pasan tiempo con Celia cuando visita otros lugares. Han cambiado, más valientes, más sabias. Una me miró directo a los ojos la semana pasada y dijo, las viejas formas se están volviendo, amo. Mejor que lo recuerde. ¿Qué se supone que haga con eso? Ha pensado que tal vez lo merecemos. Las palabras salieron antes de que Thomas pudiera detenerlas. Las viejas formas de las que habla Celia, el equilibrio que busca. Tal vez sea justicia que hemos evadido por generaciones. Crenshaw lo miró con incredulidad. Ella lo ha atrapado. Dios nos ayude. Esa mujer realmente ha entrado en su cabeza. Salvó 21 personas en el brote, Crenshaw. Entregó docenas de bebés sanos.
Curó enfermos cuando los médicos blancos fallaron. Sí, gente ha muerto alrededor de ella. Pero más han vivido, ¿no es eso un saldo positivo? ¿Un saldo positivo? Crenshaw se levantó rápido. Escúchese. Está justificando asesinato porque la asesina es útil. Eso no es justicia, señor Pruitt. Eso es bancarrota moral. Se fue sin decir más. Thomas se quedó solo en el porche mientras caía la noche, preguntándose exactamente cuándo cruzó de aceptación a regañadientes a defender las acciones de Celia. ¿Cuándo dejó de verla como peligro y empezó a verla como corrección necesaria a un sistema injusto? La respuesta, se dio cuenta con horror creciente, era que había estado moviéndose hacia esto desde que encontró sus cuadernos. Cada día que no actuó contra ella. Cada muerte que explicó. Cada vida que salvó y que le ayudó. Todo eso había desgastado poco a poco su sentido del bien y del mal hasta que se convirtió en lo que Crenshaw lo acusó, cómplice. Junio llegó con calor pesado y humedad que hacía que cada respiración se sintiera espesa. El algodón crecía alto en los campos. La vida en Waverly seguía su ritmo habitual. Pero todo había cambiado. Thomas lo vio en cómo los trabajadores esclavizados se movían, más confianza, más dignidad. Lo vio en cómo los plantadores blancos ahora hablaban con Celia con respeto mezclado con miedo. Lo vio en sí mismo, como ya no se veía como amo, sino como la persona legalmente responsable de una tierra que ya no controlaba de verdad. La guerra civil se acercaba. Todos lo sentían. La tensión entre norte y sur crecía como el aire antes de una tormenta. Carolina del Sur se separaría primero. Otros estados seguirían. Todo el sistema del que dependía Waverly se derrumbaría. Thomas se encontró extrañamente en paz con esa idea. Había visto otro camino a través de Celia, un sistema basado en conocimiento, habilidad y fuerza moral en vez de propiedad legal y fuerza física. Cuando la esclavitud terminara, y terminaría, gente como Celia prosperaría. Su poder venía de lo que sabían y podían hacer, no de cadenas ni papeles de venta. A principios de septiembre, cuando el algodón se acercaba otra vez a la cosecha, Thomas llamó a Celia a su estudio una última vez. He decidido liberarte, dijo sin rodeos. Voy a presentar papeles dándote tu libertad. La cara de Celia no cambió. ¿Por qué? Porque ya eres libre. Lo has sido desde el día que te compré. Tal vez antes. Los papeles solo lo harán oficial. ¿Y qué espera a cambio? Nada. Quédate en Waverly. Vete. Haz lo que quieras. Sin condiciones. Siempre hay condiciones, amo. Esta vez no. Considéralo mi intento de equilibrar mis propias balanzas. Participé en un sistema maligno. Me beneficié de él. No lo combatí cuando debí. No puedo deshacer eso. Pero puedo liberar a una persona que nunca debió ser esclavizada. Celia lo estudió un largo momento. Luego sonrió, calor real esta vez. Ha aprendido algo, amo. No todo lo que intenté enseñarle, pero suficiente. Suficiente para sobrevivir lo que viene. ¿Qué viene? Guerra. Revolución. El fin de todo lo que conoce. Pero usted sobrevivirá, porque ahora entiende que el poder no se trata de poseer gente. Se trata de conocimiento, habilidad y los lazos que construye con personas que tienen razones para mantenerlo vivo en vez de muerto. Se puso de pie para irse. Me quedaré en Waverly por ahora. Esta gente me necesita. Y aún no terminé de enseñar. Pero me quedaré como mujer libre, no como su propiedad. Veremos cómo cambia eso. Los papeles de manumisión se presentaron en octubre, haciendo a Celia legalmente libre bajo la ley de Georgia. Causó habladurías por todo el condado de Chatham. ¿Por qué un plantador liberaría a una persona tan valiosa? Thomas no explicó a nadie. Celia siguió trabajando, entrenando a más mujeres en las artes de curar, construyendo su red de guardianas del conocimiento,
preparándose para el día en que el viejo sistema cayera y nuevos caminos tuvieran que levantarse. Thomas siguió manejando Waverly, pero con una nueva comprensión de su lugar. No era amo. Era simplemente la persona legalmente responsable, trabajando con el acuerdo y la ayuda de la gente que realmente hacía el trabajo. Cuando ese acuerdo terminara, como terminaría cuando cayera la esclavitud, su autoridad desaparecería como niebla de la mañana. Las últimas palabras en el diario de Thomas Pruitt, fechadas 31 de diciembre de 1859, decían: compré a Celia por $12 y pensé que había hecho un gran negocio. En cambio adquirí algo mucho más valioso, y mucho más peligroso, de lo que jamás imaginé. Una maestra que me mostró la diferencia entre poder legal y poder moral. Entre posesión y control real. Entre lo que la ley permite y lo que la conciencia exige. No sé si sus lecciones me hacen mejor o peor. Inocente o culpable. Salvado o condenado. Pero sé que no soy el mismo hombre que hace un año. Y el mundo tampoco es el mismo. Todos estamos parados al borde de algo inmenso y terrible. Un ajuste de cuentas que lleva generaciones construyéndose. Cuando llegue creo que gente como Celia, los que mantuvieron vivo el conocimiento antiguo en secreto, esperando su momento, serán los que sobrevivan. Tal vez incluso prosperen. En cuanto a mí, solo puedo esperar que cuando las balanzas finalmente se equilibren, haya hecho lo suficiente para inclinarlas hacia la misericordia en vez de la justicia pura. Esta historia nos muestra algo poderoso. A veces la fuerza más aterradora no es la violencia ni lo sobrenatural. Es el conocimiento humano, en manos de alguien que puede tanto curar como juzgar. La historia de Celia y Thomas Pruitt nos recuerda que todo sistema construido sobre injusticia lleva dentro las semillas de su propia destrucción, y esas semillas suelen ser cultivadas por las mismas personas que el sistema intentó controlar. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo se reveló? ¿Crees que Thomas tomó las decisiones correctas? ¿Podrían las muertes en la plantación Petón haber sido naturales de verdad? ¿O fue Celia la responsable? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Si este relato te atrapó y quieres más historias oscuras como esta, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.